Buenas tardes, hermanos. Pues quisiera darles la bienvenida a este culto de estudio de la palabra y de oración. Desearles que lo disfruten y que podamos aprender mucho del Señor juntos y tener su consuelo. Vamos a orar para iniciar el culto. Gracias, Señor, por tu amor, por esta nueva posibilidad de acercarnos a tu palabra, de conocerte más, de honrarte, Señor, y de participar juntos en este estudio, Señor, de tu conocimiento y de tu propósito para con nosotros y para con el mundo, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Amén. El domingo pasado tuvimos una predicación sobre Daniel 7 que enlaza con Apocalipsis. Bueno, los dos libros están relacionados, ¿verdad? Yo ya algún tiempo leyendo Apocalipsis, pues un libro que se suele entender como, se suele decir que es bastante complicado de entender y tiene su porqué, ya que, bueno, pues hay muchos símbolos que son difíciles de comprender y también muchos sucesos de los que hablan que son difíciles de poner en un espacio temporal, ¿no? Pero yo creo que lo principal del libro queda perfectamente claro y es muy revelador. De hecho, es un libro escrito para animarnos, para alentarnos y advertirnos también, ¿no? Ambas cosas. Hay un capítulo especialmente que me gustó muchísimo y compartí con Dalila, con mi mujer, porque me fascinó. Y yo había leído varias veces el libro, pero nunca me había parado a pensar en cómo es Dios, realmente, cómo es su gloria, cómo es... Bueno, sí, le he pensado algunas veces, pero como en abstracto, ¿no? No porque tuviera algo concreto sobre lo que sujetarme, ¿no? Es fácil ver la gloria del Señor en la naturaleza, porque solamente tienes que mirar al sol, a las estrellas, el universo, la Vía Láctea, bueno, y más allá, ¿no? Es impresionante. Entonces, te das cuenta de cómo tiene que ser la persona que ha creado todo esto, su imaginación, su creatividad, su poder, su fuerza, su inteligencia. Es decir, pero curiosamente en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, se nos habla de la gloria del Señor y de la adoración en el cielo. Y me dejó boquiabierto porque puedes entender lo que con los ojos no podemos ver. Con los ojos podemos ver la realidad material que Él ha creado, pero con los ojos de la palabra podemos ver la realidad espiritual a la que vamos a llegar un día. Y me gustaría compartirlo con ustedes, me gustaría leer el capítulo 4, que dice lo siguiente. Entonces, mientras miraba, vi una puerta abierta en el cielo, y la misma voz que había escuchado antes me habló como con un toque de trompeta. La voz dijo: sube aquí y te mostraré lo que tienes que suceder después de esto. Y al instante yo estaba en el Espíritu y vi un trono en el cielo y alguien sentado en él. El que estaba sentado en el trono brillaba como piedras preciosas, como el jaspe y la cornalina. El brillo de una esmeralda rodeaba el trono como un arco iris. Lo rodeaban 24 tronos en los cuales estaban sentados 24 ancianos. Todos vestían de blanco y tenían una corona de oro sobre la cabeza. Del trono salían relámpagos y estruendos de truenos. Delante del trono había 7 antorchas con llamas encendidas. Esto es el Espíritu de Dios de 7 aspectos. Delante del trono también había un mar de vidrio brillante, reluciente como el cristal. En el centro y alrededor del trono había 4 seres vivientes, cada uno cubierto con ojos por delante y detrás.
El primero de esos seres vivientes era semejante a un león, el segundo era como un buey, el tercero tenía una cara humana y el cuarto era como un águila en vuelo. Cada uno de los seres vivientes tenía 6 alas y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos por dentro y por fuera. Día tras día y noche tras noche repetían continuamente: Santo, Santo es el nombre del Señor, Dios Todopoderoso, el que siempre fue, el que es y el que está por venir. Cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y gracia al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, los 24 ancianos se postraban y adoraban al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, y ponen sus coronas delante del trono diciendo: Tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria, honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Y esto yo creo que nos pone a todos en el mismo sitio. ¿Cómo estaban los ancianos? Adorando y postrados. Y es que cuando el Señor dice algo, nosotros no tenemos que hacer más que obedecer y adorar. Y eso nos pone a todos en el mismo rasero. Aquí no hay un superior ni un inferior. Ante el Señor todos somos iguales y todos estamos en la misma actitud de adoración, de sumisión y de obediencia. Y creo que es un mensaje claro el que nos trae, en este caso, Apocalipsis. Ante la gloria de Dios, ¿quién se va a poner chulito? Nuestro sentir debe ser el de adorar y honrarlo. Amén. Amén. Pues vamos a continuar con el estudio de la palabra. La semana pasada nuestro hermano Enrique inició un tema que es el plan de Dios en el contexto del libro de Romanos. Y vimos la introducción al libro de Romanos. En este caso vamos a seguir con el Evangelio como poder de Dios. Y el texto que voy a leer en la versión NTV es Romanos 1, del 15 al 17, que dice lo siguiente. Así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes, que están en Roma, para predicarles la buena noticia. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que en Él creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio a fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por estos momentos, por este estudio. Gracias por Enrique, por la preparación que ha hecho de este tema. Y te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a entender y a absorber lo que tienes para nosotros hoy, Señor, y que también lo podamos poner en práctica, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Amén. Para contextualizar el asunto que hoy tratamos, el tema que tratamos, que es el Evangelio, poder de Dios, podemos leer en este texto del capítulo 1 de Romanos, versículo 16, dice: Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Pablo está enfatizando su ministerio y está diciendo desde el principio que él fue apartado para el Evangelio de Dios y demuestra un gran deseo de tener ese ministerio en Roma. Pablo indica que no se siente avergonzado del Evangelio y sabe que su mensaje, aunque parece débil e insensato para algunos y ofensivo para otros, podemos ver referencias de esto en 1 Corintios capítulo 1, versículos del 18 al 25. Él mismo lo ha experimentado, que el Evangelio es un medio poderoso
que Dios utiliza para salvar a todo aquel que tenga fe. De esta manera, Pablo está animando a confiar en el poder de Dios, ese poder que se expresa a través de su propio evangelio. El poder del evangelio está relacionado con el hecho de que es el medio escogido por Dios para revelar su justicia por fe y para la fe. Mucho se ha discutido acerca del significado de estas palabras. La palabra justicia aparece 34 veces en el texto de Romanos y el verbo y verbos relacionados con ella, como justificar, se repite hasta en 15 ocasiones. Por tanto, no es un tema secundario. Esta terminología es muy importante en el planteamiento que está haciendo Pablo. Cuando Pablo utiliza por primera vez la expresión justicia de Dios en Romanos 1:17, la relaciona con la cita de Habacuc. A menudo en el Antiguo Testamento las personas ruegan a Dios por salvación o liberación basándose en su justicia. Por ejemplo, lo podemos leer en el Salmo 31, versículo 1, en el Salmo 72, versículos 1 y 2, en el Salmo 143, versículo 1. Esto sugiere que la justicia de Dios en su disposición a hacer lo que es correcto y necesario para el pueblo amado que Él tiene. Con frecuencia, los paralelos de la justicia de Dios son la misericordia, es decir, el amor inmutable de Dios. Lo vemos en los Salmos 5, versículos 7 y 8, o Salmo 103, versículo 17, o su fidelidad que la vemos reflejada en el Salmo 143, versículo 1, o su inmensa bondad, que lo podemos leer en el Salmo 145, versículo 7. Todos estos términos describen la naturaleza de Dios tal como Él es conocido en su relación con el pacto que tiene con su pueblo Israel. Sin embargo, en Romanos 1, 16 al 17, Pablo insiste en que la justicia de Dios está siendo revelada a través de la predicación del propio Evangelio, llevando a los creyentes de todas las naciones a encontrar la salvación. La disposición de Dios de hacer lo que es correcto y necesario, en este caso, debe estar relacionada con la promesa hecha a Abraham de bendecir a todas las familias de la tierra por medio de su simiente, que leemos en Génesis capítulo 12, versículo 3. La fidelidad de Dios a esta promesa se expresa fundamentalmente en la salvación ofrecida por medio de nuestro Señor Jesucristo, tal y como indica en el capítulo 4 del texto de Romanos, los versículos entre el 13 y el 25. Este énfasis en la fe es la clave para experimentar la salvación de Dios. Lleva al apóstol a citar a Habacuc 2:4. Y Pablo cree que Dios prometió el Evangelio de antemano por sus profetas en las Santas Escrituras. Y ve en este versículo la aplicación y la anticipación del mensaje que indica que solo aquel que es justo a través de la fe tendrá vida eterna y gozará de salvación. En otras palabras, la justicia de Dios está revelada en forma magnífica en el ofrecimiento del Evangelio de la justificación por la fe. Sin embargo, antes de exponer esta idea en el capítulo 3, Pablo establece en Romanos 1 al 3 que no existe otra posibilidad de ser justo ante Dios excepto a través de la fe. En los libros proféticos del Antiguo Testamento, la ira de Dios está especialmente relacionada con el día venidero del juicio universal, como podemos leer en el libro de Isaías en el capítulo 2 o en el libro de Joel en el capítulo 2 también. Pablo se refiere claramente a este punto en el capítulo 2, versículo 5 y en el capítulo 5, versículo 9. Por otra parte, el apóstol también parece sugerir que el abandono del hombre y la mujer a las consecuencias inmediatas de su rechazo a Dios es una anticipación de dicho final. Dios les entregó, dicen los versículos 24, 26 y 28, es una anticipación
de dicho juicio final. Dios siente ira contra toda la impiedad e injusticia de las personas que detienen con injusticia la verdad. El apóstol, al hablar de la verdad, se refiere a la verdad de Dios. El pecado es fundamentalmente, perdón, un atentado contra la verdad de Dios. Es así como nos lo presenta Pablo. Lo que podemos conocer de Dios, dice Pablo, no es manifiesto porque Dios mismo lo ha revelado. Es manifiesto porque Dios mismo lo ha revelado. Una revelación objetiva de sus atributos invisibles. Su eterno poder y deidad, dice la Escritura, ha estado presente en su creación desde el comienzo. Lo podemos leer en Salmo 19, versículos 1 al 4. Sin embargo, el resultado de la automanifestación de Dios en su creación es el dejar a la humanidad sin excusa, como vemos en el versículo 20. Aunque la humanidad ha experimentado su sabiduría, poder y generosidad en cada momento de su existencia, no ha tenido una relación de gratitud y alabanza, confianza y obediencia. Pablo nuevamente aclara que tal hecho es un rechazo deliberado de la verdad de Dios. Ellos, dice, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Quiere decir que rehusaron tomarlo en cuenta seriamente en sus vidas. Junto a este rechazo al verdadero conocimiento de Dios se produce un pensar superficial e inútil que conduce a la práctica de la idolatría. Leemos así el versículo 21 al 23. La idolatría en todas sus formas antigua y moderna equivale a cambiar a Dios por una mentira y adorar y servir a criaturas en vez de servir a nuestro Creador. Aunque algunos comentaristas afirman que Romanos 1, 18 al 32 se refiere solo al mundo pagano, el versículo 23 repite la descripción de la idolatría de Israel que leemos en el Salmo 106, 20 y en Jeremías 2, 11. Además, en Romanos 2, 21 y 23 se acusa a los judíos de hacer algunas de las mismas cosas señaladas en el capítulo 1. Al parecer, en Romanos 1 al 18 al 32, Pablo se refiere sin distinción alguna a la actitud y conducta de los perversos dentro de Israel. Y se refiere a los que están dentro del pueblo de Israel, tanto a ellos como a los gentiles. La respuesta de Dios a esta perversión, a esta perversidad, es la de entregar a hombres y mujeres a las consecuencias de su rebelión. Este acto deliberado de enjuiciamiento no es la expresión final de su ira contra el pecado. Algunos podrán llegar a odiar la superficialidad de una vida apartada de Dios y arrepentirse. Otros seguirán acumulando ira para sí en el día final, en el día de la ira, persistiendo en su rebelión. La prisión a la cual envía Dios a la humanidad rebelde se describe en un principio como impureza, con el resultado de que sus cuerpos son deshonrados y se abusa de ellos. La deformación de la verdad acerca de Dios produce una deformación acerca de la verdad de la humanidad y de las relaciones humanas en todo nivel. Es decir, que se deforma toda la existencia humana como producto de esta impureza. No se apunta solo a la impureza sexual. En los versículos 28 al 32, Pablo demuestra que la negativa del hombre y la mujer a reconocer en sus vidas a Dios como tal trae consecuencias a todas las áreas de la vida humana. La lista de vicios que aparece en tales versículos comprende todas las formas de injusticia y todas las manifestaciones de orgullo y todas las actitudes que estropean las relaciones humanas. Y aunque en el siglo I había moralistas paganos que juzgaban a sus contemporáneos, la actitud de superioridad moral descrita en el capítulo 2, versículos del 1 al 5, corresponde muy de cerca con la actitud de los judíos en relación a los gentiles. Pablo insiste que aquel que juzga a su prójimo, que se condena a sí mismo, porque es culpable de los mismos pecados.
donde encontrará ejemplos de hipocresía en los versículos, en el capítulo 2, versículos del 21 al 24, ejemplos de la hipocresía de los judíos. Es fácil observar cómo aquellos que no experimentan la clase de consecuencias inmediatas del pecado descritas en estos versículos podrían creer que están completamente libres del juicio de Dios. Sin embargo, tal desprecio por la bondad, la clemencia y paciencia de Dios realmente involucra una negativa a reconocer el propósito de su bondad. El mantener la impenitencia solo aumenta la culpa y conduce a una acumulación de la ira de Dios, la cual se experimentará en el día de la ira, como podemos leer en el versículo 5. Pero Dios manifiesta su imparcialidad para bendecir y para condenar. Pone énfasis en el hecho de que Dios es imparcial y no muestra favoritismo, ya sea en la salvación como en el juicio. Veamos especialmente el texto de Romanos capítulo 2, versículo 6 y versículo 11. Desde el punto de vista de la salvación, este concepto se encontraba implícito en la palabra de Pablo de que la salvación era al judío primeramente y también al griego, que leemos en el capítulo 1, versículo 16. En cuanto al juicio, la imparcialidad divina está implícita en el argumento de Romanos 1, 8 al 2, 5. En especial, los lectores judíos necesitaban escuchar este mensaje acerca de la imparcialidad de Dios. Pablo cita la enseñanza del Antiguo Testamento que sus lectores judíos indudablemente creían. El juicio de Dios se hará cargo de nuestras acciones. Y hay innumerables textos que podemos ver el versículo 6, el Salmo 62, en Isaías 3, Jeremías 17, Mateo 7, 16 y 25 y muchos otros pasajes de la Escritura. En Romanos 2, 6, 11, Pablo no quiere dar a entender que una persona puede ser salva a través de buenas obras, ni ganar la vida eterna mediante un sistema de méritos. Las obras que realiza una persona indican si esa persona tiene o no una fe salvadora. Las obras en las personas son consecuencia de su fe, son consecuencia de su condición salvada. No son las que le dan méritos para poder conseguir esa salvación. Por lo tanto, aquellos que se mencionan en el versículo 7 perseveran en hacer el bien porque buscan la gloria, la honra y la inmortalidad de Dios que Dios prometió. Además, la vida eterna es un don de Dios para tales personas. No se gana ni se merece porque no es posible. A ellos Él dará vida eterna. Aquellos mencionados en el versículo 8 son básicamente egoístas y no buscan a Dios porque lo que buscan es su propia gloria. Y esto lo expresan en su desobediencia a la verdad y en su vida de iniquidad. El juicio que inevitablemente deberá recaer sobre tales personas vendrá al judío primeramente y también al griego. Versículo 9. Con esto Pablo vuelve a enfatizar que la complacencia e hipocresía de los judíos tendrá desastrosas consecuencias. Dios no mostrará parcialidad hacia los que dicen ser suyos, pero conducen sus vidas como si Él no existiera. Dicen ser suyos, pero actúan como si no existiera. Esto lo vemos en el versículo 11. El principio que hay tras Romanos 2, 12, 13 es que a las personas se les condena por su conducta real, tengan acceso o no a la ley de Dios. Los gentiles que no tienen la ley pecan y perecerán. Sin embargo, de acuerdo con el mismo principio de juicio imparcial, si los judíos están bajo la ley, pecan y ellos también perecerán. Porque lo que cuenta no es simplemente que escuchas la ley y la posees, como decían los judíos, sino que la obedezcas. El hecho de solo escuchar la ley de Dios sin hacer lo que éste ordena pone al judío
en una peor situación que a los paganos. Sin embargo, todos sabemos que es imposible cumplir la ley de Dios. Solo a través de nuestro Señor Jesucristo, solo a través de su Santo Espíritu es posible actuar de esa manera. Cuando Pablo habla que los gentiles no tienen ley, pero hacen lo que ésta dictamina, repite el lenguaje de Jeremías en el capítulo 31 cuando dice que la ley está escrita en sus corazones. Algunos sugieren que hace contrastar a los judíos que tienen la ley escrita pero no la obedecen, con los cristianos gentiles, quienes no teniendo la ley debido a su nacimiento, pero que en virtud de su conversión a Cristo perseveran en la misma obra que la ley requiere. Cuando leemos en Gálatas el fruto del Espíritu, vemos que termina diciendo, contra tales cosas no hay ley. El pasaje implica que hacen la voluntad de Dios a causa de la obra del Espíritu Santo en sus vidas y no de sus propios merecimientos. Si Dios opera según este principio de juicios por las obras, entonces la pregunta no es quién tiene la ley de Dios, sino quién ha obedecido la ley de Dios. Solo posible a través del Espíritu Santo. Pablo, por lo tanto, hace una serie de preguntas con respecto a la conducta de los judíos. Estas preguntas, al enfocar algunos de los privilegios de los judíos, demuestran cuánto han descuidado sus responsabilidades. El apoyarse en la ley y gloriarse de esa relación especial con Dios debería haber hecho que los judíos conocieran la voluntad divina y distinguieran las cosas que realmente tienen importancia. Tal conocimiento debería haber permitido convertirse en una guía para el ciego y en una luz para las naciones, de acuerdo con la profecía, como leemos en Génesis 12 y en Isaías 42 y 49. Sin embargo, Pablo declara que sus hermanos judíos necesitan aprender las lecciones que pretenden enseñar a los demás y abstenerse de hacer lo que ellos mismos condenan. En vez de dar a conocer al mundo la gloria de Dios, ellos son realmente la causa de que su nombre sea deshonrado, el cual alude a Isaías 52, 5. La circuncisión era un punto particular de confianza para los judíos, por ser una señal del pacto de Dios con Israel, como leemos en Génesis 17. Sin embargo, Pablo afirma que el judío que quebranta la ley demuestra que su corazón está lejos de Dios y que interiormente es un incircunciso. Aun cuando pueden tener el privilegio de estar bajo la ley, su comportamiento no ha sido nuevo. Si Dios opera según un principio de a cada uno conforme a sus obras, entonces solo puede esperar su juicio. No deben despreciarlo a los gentiles como pecadores del mundo, pues ellos mismos, a pesar de ser judíos, hacen las mismas cosas. Este evangelio, que es poder de Dios para salvación, se sustenta en que nuestro Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, con su muerte y resurrección, nos ha dado su Santo Espíritu para que podamos nosotros cumplir gozosamente con su fruto aquello que tiene previsto y que no tiene ley para ello. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio constituyen parte integrante de la naturaleza de nuestro Señor y por tanto a través de su Santo Espíritu se convierte en parte integrante de nuestra vida. Y ese evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de Dios, es poder de Él mismo para toda nuestra salvación. Hasta aquí hemos meditado respecto a este asunto del evangelio como poder de Dios y continuaremos el próximo día hablando de la justificación también en el contexto de la carta de Romanos. Pues llegamos al final de este culto y quisiera dar las gracias de nuevo a nuestro hermano Enrique, también a Alberto, que siempre está editando los vídeos. A él no se le ve, pero siempre está presente.
Y por supuesto a nuestro Señor, que es el que nos sostiene, el que nos une, el que ha dado su vida por nosotros y el que nos ha permitido conocer el Evangelio y conocerlo a Él. Y como hemos leído antes en Apocalipsis, me gustaría cerrar diciendo: Tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Y nosotros somos parte de esa creación, somos creación suya para su adoración. Vamos a orar dando las gracias al Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu gloria, por dignarte, Señor, a morir por nosotros y porque tu Espíritu y tu gloria vive también dentro de nosotros. Es algo que no entendemos, que no comprendemos, Señor, pero que es así. Y que sí que podemos disfrutar, que sí que podemos, Señor, experimentar. Y que, Señor, a través de ello podemos llegar a conocerte y a entenderte, a entender tus misterios, Señor, y aquello que para los ojos es imposible ver, Señor. Gracias por unirnos en tu familia, por adoptarnos y por querer recibirnos en tu gloria, Señor, un día. Gracias por tu amor, Señor. Amén.